Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Estamos de regreso, nos acompaña como toda la semana nuestro amigo Jorge Sánchez Tello, quien ya adelanté el tema que nos va a tratar, esta eventual crisis alimentaria. Jorge, muy buenos días. Estimado José Alfredo, muy buenos días, en estos días donde baja un poco la actividad informativa, pero aquí estamos con mucho gusto. Pues hay que terquearle, porque la gente necesita enterarse de cosas como las que tú nos comentas. Exactamente, a pesar de que son días en los que relativamente baja un poco la actividad informativa en nuestro país, a nivel mundial se siguen generando noticias muy importantes. De hecho, comento brevemente que en estos días el tema de la crisis de deuda que hemos tratado en temas anteriores se ha vuelto a poner en las primeras páginas a nivel internacional, especialmente por la duda que hay sobre lo que pueda pasar en esta crisis de deuda que está enfrentando los Estados Unidos. Entrando con el tema que nos corresponde este día, que es el de la crisis alimentaria que se está generando a nivel mundial, puedo comentar que entre el 2010 y el 2011 los precios de los alimentos a nivel internacional, José, han batido récords durante 7-8 meses consecutivos. Esta ha sido una de las causas de las revueltas que hemos visto en Túnez, Egipto, Argelia, Jordania, recientemente Siria, ante una subida aproximadamente de un 25% respecto a los precios del año pasado. El propio Parlamento Europeo, José, ha denunciado que los altos precios de los alimentos están sumiendo a millones de personas en la hambruna. El Banco Mundial ha hecho cálculos en los que aproximadamente 400 millones de personas han pasado a la pobreza en el último año debido al incremento de los precios, especialmente en las zonas afectadas del Medio Oriente, África y Asia, estimado José. Oye, ¿y esto no nos llevará a plantearnos algunos otros sistemas económicos, Jorge? Bueno, es muy interesante tu pregunta, si se puede plantear otro sistema económico. Francamente, yo lo veo un poco difícil, porque si bien el mundo ya ha experimentado con diferentes mecanismos o sistemas económicos, algunas partes del mundo intentaron probar con el sistema comunista, el sistema socialista, y ahora tenemos el sistema capitalista, que desde mi punto de vista, aunque tiene sus grandes defectos, es el menos peor que se ha implementado a nivel mundial, porque también hay que tomar en cuenta que esta escasez de alimentos se debe justamente a que países como la India, China también, por ejemplo, han pasado a un sistema capitalista que ha permitido crecer su clase media. No tengo el dato exacto, pero tengo entendido que China, por ejemplo, han dejado aproximadamente entre 200 y 300 millones de personas la pobreza. Entonces, evidentemente, esto se ve reflejado en un incremento en la demanda por alimentos, y evidentemente, como los recursos son escasos y se tienen que determinar los precios mediante la demanda y la oferta, esto ha provocado que la escasez, también por debidos fenómenos meteorológicos y el cambio climático, esté provocando esta alza de los precios globales de los alimentos, que están aproximadamente entre un 36 y un 40% por encima del 2010, estimado José. Y bueno, no me refería hacia un cambio radical, pero por ejemplo sí al uso, por ejemplo, de otras figuras como el trueque, por ejemplo, porque la palabra trueque muchas veces nos quieren salir ronchas cuando la escuchamos y sentimos que es poco sofisticada, pero cuando escuchamos que, por ejemplo, empresas como Pepsi truequean mucho con sus proveedores, ya nos empieza a cambiar un poquito la percepción.
y decimos, a ver, platícame un poquito más del trueque, ¿no? Y entonces hay muchas empresas que lo hacen, a eso me refiero, a lo mejor no un cambio radical, pero sí de empezar a ver mecanismos para que, sobre todo, por ejemplo, en materia, ahora que hablas tú de la crisis alimenticia, sobre todo en materia de alimentación, en donde pueda haber un satisfactor alimenticio por el desarrollo de alguna actividad concreta o el cambio de una mercancía. Fíjate, estimado José, que has tocado un tema muy, muy importante y que se ha ido abandonando, que es el sistema del trueque. Se ha abandonado precisamente porque ha demostrado a lo largo de la historia que las personas cambiamos justamente a un sistema monetario para hacer más eficiente nuestras transacciones. A veces sería imposible para algún país o inclusive también para las empresas encontrar un equivalente que sea igual o similar para intercambiar. Bien se sabe que en la cultura azteca, en la cultura maya, se implementaba mucho el trueque, pero era muy difícil encontrar el equivalente de que, a ver, José, tú me vendes una vaca y yo qué te puedo dar a cambio de esa vaca. No sé, te doy un televisor o una gorra o un pantalón. Entonces, justamente para hacer más eficiente el sistema fue que se cambió al sistema monetario, que es el que actualmente utilizamos. Sin embargo, no creo que sea la solución regresar al trueque para poder enfrentar esta situación de crisis alimentaria que se está presentando en algunos países. Porque, por ejemplo, el Banco Mundial, en una conferencia que impartieron hace unos días, ellos han dicho que el incremento de la pobreza se va a seguir dando mientras el precio de estos alimentos se siga dando, especialmente en las personas que perciben el equivalente diario a $1.25. Esto quiere decir que en los próximos días o semanas se espera que se van a generar hasta 34 millones de nuevos pobres. Estas cifras, José, incluidas en una actualización de índice de precios de alimentos del Banco Mundial, presentan que se ha presentado este incremento hasta en 1.200 millones de personas, que son las que actualmente viven en pobreza extrema. Según el Banco Mundial, los incrementos principales respecto al año pasado, José, corresponden al maíz, al trigo, a la soya y al azúcar, mientras que los precios del arroz se han mantenido estables, aunque todavía no se toma el efecto de lo que pasó en Japón hace un par de semanas. Por lo tanto, José, y personas que nos escuchan y nos ven, los países más pobres han experimentado una inflación alimenticia más severa que las naciones con mayores ingresos. El alza de los precios de los alimentos también está muy relacionada con el incremento que ha experimentado el costo del petróleo durante el primer trimestre del 2011, debido a la inestabilidad política en Medio Oriente que hemos comentado en programas pasados. También el Banco Mundial nos comentan que ha destinado 1.500 millones de dólares para apoyar a 40 millones de personas a través de su programa de respuesta a la crisis alimentaria, y plantea elevar a 7.000 millones de dólares los fondos para la actividad agrícola respecto a los 4.000 millones de dólares que ellos repartieron en el 2008, cuando también se presentó una situación similar así, estimado José. Entonces, bajo tu opinión, Jorge, ¿cuál sería una respuesta que se pudiera dar a esta eventualidad de la crisis para que no ocurriera, para que no volviéramos a estar en una circunstancia parecida? Así es, estimado José. Lamentablemente son circunstancias que se están dando específicamente porque hay nuevos países que están saliendo del subdesarrollo y se están convirtiendo en países desarrollados. Como bien hemos mencionado, el consumo se está está cambiando radicalmente, ¿no?, en el mundo. Así es, estimado José. Y no todo es malo. Creo que una buena coyuntura en toda esta situación la puede aprovechar América Latina. Hay que recordar que países como Brasil, Argentina y Chile tienen mucho comercio con China, por ejemplo.
Entonces estos países se pueden ver beneficiados de esta crisis alimenticia porque son los que exportan ganado vacuno, ¿sí? Argentina es muy famosa por la calidad de sus carnes, entonces ellos pueden beneficiarse porque si China está necesitando consumir más alimentos, entonces Argentina y Brasil pueden aprovechar muy bien para exportar más. Nuestro país desafortunadamente todavía no está muy bien conectado a nivel mundial con otros países, ya que nuestro tratado de libre comercio principal, a pesar de que tenemos muchos, y nuestro principal socio comercial siguen siendo los Estados Unidos. Si México, por ejemplo, diversificara más su comercio, bien puede aprovechar para poder exportar más productos hacia China y que sean también de calidad, porque se conoce que nuestro país exporta muy buena verdura, muy buena fruta de calidad, pero también tiene que seguir fortaleciendo el consumo interno mediante mayores inversiones y mayor infraestructura en el campo, estimado José. Jorge, durante algún tiempo nos dijeron ahí las teorías económicas que decían, bueno, tú dedícate a producir sobre lo que tengas una ventaja competitiva y no comparativa, y si el otro cosecha tomates mejor que tú, deja que el otro los coseche y tú ponte a producir maíz y el otro te manda tomates y tú maíz. Algo más o menos así, dicho a muy grosso modo. Pero ahora no estarán cambiando las circunstancias del juego, Jorge, en donde todos tengamos que proveernos de todo, o al menos aspirar a no ser tan dependientes. Estimado José, en cierto sentido la temática del juego mundial, así como lo has descrito, sigue siendo vigente. Creo que cada país debe de aprovechar sus recursos al máximo y evidentemente ser competitivos, obtener esa ventaja competitiva frente a otros países y beneficiarse del comercio de eso. Ahora bien, en el aspecto muy particular de los alimentos, no se puede dejar toda la dependencia alimenticia al exterior. Por ejemplo, Japón, a pesar de que ellos tienen de que es la tercera economía más importante en el mundo, no dejan sus programas alimentarios al 100% en el exterior. Ellos, su economía alimentaria, por ponerle un nombre, se basa principalmente en el arroz, pero no por ello dejan toda la producción del arroz al exterior. Ellos siguen fomentando la producción y el consumo interno. Otra de las posibles respuestas ante este nuevo panorama alimentario a nivel internacional es que la sociedad ya está trabajando para evitar que las prohibiciones sobre la venta de alimentos impuestas por gobiernos en respuestas a situaciones particulares afecten a la ayuda humanitaria. También se está trabajando, José, en un nuevo código de conducta para países con respecto a prohibir exportaciones. ¿Esto qué nos quiere decir? Que justamente se tiene que seguir fomentando la especialización de cada país y que si son muy buenos produciendo X producto, tener mayor inversión y mayor infraestructura para poder exportar más de estos productos, estimado José. Sí, y pues es que yo siento, esa es la clave, es decir, bueno, sí, vamos a aprovechar las ventajas competitivas, siempre hay características particulares de cada país, de cada región, como en Irapuato son las fresas y aquí el acero, etcétera, pero tampoco dejar de hacer lo básico, y yo siento que el error en México ha sido tomar dogmáticamente estas teorías, ¿no? Y decir, bueno, no, pues ya, y el caso paradigmático del maíz, que es creación de nuestros antiguos, y resulta que ahora importamos una gran cantidad de maíz y pues dependemos de esa importación, y pues se nos ha volteado la moneda de una forma pues que nunca debimos haberlo permitido, máxime cuando nosotros somos los creadores del producto. Así es, estimado José. Sin embargo, sí quiero hacer una precisión. No creo que sea el problema tanto si México ha adoptado esas medidas o no. Más bien a veces no las ha adoptado. Como bien has mencionado, el caso del maíz es un caso muy particular en nuestro país. La mayor parte de la producción que se hace de maíz en nuestro país es para el autoconsumo.
Hay que recordar que buena parte de nuestro país sigue siendo rural, entonces la mayoría de las personas que producen ese maíz es para autoconsumo más que para exportación. Justamente también por eso ha habido un poco de caída en esa producción para venderla a las otras personas que consumimos ese maíz, básicamente por dos razones. Hay que reconocer que si bien somos los productores originales de ese maíz, actualmente en el siglo XXI, por haber dejado atrás un poco la inversión en infraestructura en el campo, otros países como Estados Unidos, que invierten muchísimos miles de millones de dólares cada año en infraestructura, y además el gobierno de los Estados Unidos protege a sus campesinos, a sus productores, eso les permite tener una ventaja justamente competitiva sobre nuestro país, y son los que hoy en día están elevando la producción de maíz, y somos a quienes les compramos dicho maíz, porque justamente aprovechan una ventaja que tienen sobre México. Lamentablemente, la estructura de nuestro país, con muchas montañas y pocas planicies, no permite que se produzca a gran escala el maíz, y es lo que está aprovechando Estados Unidos. También en nuestro país se ha dejado a un lado al campo, no hay inversión, no hay infraestructura, y además también los campesinos en nuestro país tienen una competencia con otro producto. Desafortunadamente, el campo está abandonado por dos razones. Muchos de sus campesinos o se van a Estados Unidos o lamentablemente producen otro producto que les genera más ganancias, y me refiero al mal negocio del narcotráfico, estimado José. Oye, y bueno, para cerrar, la contradicción entre las peticiones siempre de Estados Unidos en que ya no se subsidie el campo, pero pues ellos son subsidiadores tremendos, y lo mismo la Unión Europea, en donde dedican gran parte del presupuesto de la Unión para subsidiar a sus agricultores. Incluso en la Unión Europea se llega a pagar cosechas enteras que ni siquiera son levantadas, simple y sencillamente por mantener las variables equilibradas en los mercados. Entonces, pues ahí hay una contradicción también, Jorge, ¿no? En donde a nosotros nos dicen, no subsidies porque atenta contra la libre competencia, y ellos se la pasan subsidiando. Exactamente, estimado José, ahí y volvemos a lo mismo. No es tanto de que las teorías no se apliquen, sino que se aplican a veces mal. No es posible que a nuestro país sí nos pidan, libertad de mercado, pero justamente Estados Unidos y Europa sean las zonas económicas que más subsidios dan a sus productores, y evidentemente en un país como México nos terminan ganando esa competencia porque ellos cuentan con más recursos. Otro punto que quiero señalar, que también es motivo de esta crisis alimentaria que se está empezando a dar en algunas regiones del mundo, se debe a que muchos productos son utilizados como fuentes de energía. Por ejemplo, el maíz se utiliza para la producción de etanol y devora más de un tercio, estimado José, de la producción de cereales del mundo, que bien pueden ser utilizados para alimentar a las personas, pero se están utilizando para producir nuevos combustibles. Hasta Estados Unidos, que produce el 54% de la producción mundial de maíz, ha visto en peligro este alimento básico en 3 años si sigue subsidiando los nuevos combustibles como el etanol. Entonces, estimado José, tarde o temprano el mundo deberá redefinir el suministro de alimentos con acciones que permitan aumentar la producción por hectárea, ser más eficientes y la estabilidad del consumo. Las granjas de Illinois, por ejemplo, José, en Estados Unidos, son un ejemplo. Producen 7 veces más maíz por hectárea que cualquier otro lugar del mundo. Evidentemente en México estamos muy lejos de este tipo de producción. Y el otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el acopio. Habrá que generar tecnologías para acopiar alimentos de las buenas cosechas por tiempos más amplios y generar una estabilidad en el consumo, estimado José, que evite la especulación financiera que también se da sobre este tipo de productos.
Pues interesante todo esto, Jorge, que nos permite ver los problemas desde, haz de cuenta que lo estamos viendo desde un helicóptero, desde arriba, de cómo se están moviendo y cómo una cosa influye en la otra, y pues sorprendente cómo el consumo por un lado de China nos está arrastrando, y pues bueno, definitivamente hay que cambiar las reglas del juego, al menos en la cuestión de la siembra y de proyectar cosechas, porque pues sí estamos ante un riesgo inminente que no podemos soslayar, ¿no? Así es, estimado José. De hecho, creo que falta, por ejemplo, para nuestro país, que si bien todavía no enfrentamos una situación de este tipo, aunque lamentablemente existen millones de personas en extrema pobreza, creo que se debe de invertir bien en el campo, con tecnología que se sepa aprovechar esa ventaja que tenemos como país. Justamente he mencionado el ejemplo de Estados Unidos, que aunque aquí en México fuimos los productores originales del maíz, pero hoy en el siglo XXI, gracias a la tecnología, a los apoyos incluso gubernamentales que tienen en Estados Unidos, evidente la productividad del campo en Estados Unidos es altísima en comparación con la que tenemos aquí en México. Y no es por el falso mito de que el mexicano sea flojo. Creo que ese mito de que somos flojos, no trabajamos, no somos productivos, creo que hay que irlo también dejando atrás, porque ¿cómo es posible que el campesino cuando se va a Estados Unidos es altamente productivo? Claro. Simplemente hay que ver las cosechas que hay en dicho país, que en algunos casos, aunque son menos, las producen los mismos mexicanos, y en otras también son los recolectores. Entonces, ¿cómo es posible que allá seamos altamente productivos y en nuestro país no? Entonces, como bien has mencionado, creo que hay que cambiar esas reglas del juego, hay que pedir a la iniciativa privada, también a los gobiernos, tanto federal como locales, que se fijen un poco más en el campo. Y si a lo mejor en el maíz no somos tan buenos, hay que seguir produciéndolo, pero también tenemos ventajas comparativas en muchas frutas. Tú mencionaste una muy importante, que es la fresa. La fresa se exporta a Estados Unidos, a Canadá, y también se queda mucha para el consumo interno. Entonces creo que hay que regresar un poco y hay que mirar un poco más al campo para mejorar esa producción, estimado José. Perfecto, Jorge, pues interesante todo esto. Vamos a ir haciendo compendios de cada una de las entrevistas que tenemos con nuestro equipo base, porque pues prácticamente estamos creando aquí documentos de lo que está ocurriendo y de comentarios muy buenos para gente que quiera tener una idea de lo que está ocurriendo y que quiera tener un parámetro, por ejemplo, para inversión, para cualquier cosa. Creemos que pues ahorita ya tenemos, Jorge, déjate comento que ya tenemos casi 200 videos de entrevistas arriba en YouTube. Para la gente que está viéndonos, pues puede verlo en Comunicación 01, Comunicación con S01. Y pues estamos muy contentos, Jorge, de tener opiniones como la tuya y como la de tantos invitados que están enriqueciendo este programa. Así es, de hecho, José, les agradezco mucho la invitación a participar en este proyecto tan importante. He tenido la oportunidad de escuchar bastantes entrevistas de los otros colaboradores, y creo que son propuestas muy interesantes. Hay que darle seguimiento, porque independientemente de nuestros diferentes puntos de vista que tenemos los diferentes colaboradores en el programa, creo que todos tenemos un punto en común, que somos ciudadanos comprometidos con nuestro país, con el mundo, que queremos tratar de cambiarlo un poco, porque bien hemos comentado en muchas ocasiones los diferentes problemas que está atravesando el mundo, la crisis de deuda, guerras allá en el Medio Oriente y en África, esta crisis alimentaria, la crisis de inseguridad que vive nuestro país. Entonces, ante ese panorama que a veces suele escucharse un poco oscuro, creo que siguen existiendo ciudadanos comprometidos como los que participan en tu programa, y creo que hay que darle seguimiento, porque también se está rompiendo un paradigma en el aspecto de comunicación, porque ya las personas ya no solo nos informamos en los medios tradicionales. Creo que está atravesando cierto tipo de crisis a nivel mundial la televisión tradicional,
los periódicos tradicionales, porque la gente está buscando justamente más opciones, mayor competencia, y esa competencia la está dando el Internet. Y en ese aspecto, otro de los aspectos fundamentales para nuestro país es que esperemos que en algunos años, o quizá lo más pronto posible, que los mexicanos tengamos más opciones de servicio de Internet, que crezca la cobertura, porque no es posible que en un país con el potencial que tenemos, aproximadamente solo tenemos acceso a Internet entre el 20 y 25% de las personas. Entonces creo que es un momento paradigmático en la historia de la humanidad. Siempre nos hemos enfrentado a guerras, hambrunas, a diferentes circunstancias, y siempre ha sido el espíritu humano basado en la participación ciudadana la base de todo cambio, estimado José. Fíjate que eso comentábamos anteriormente con Pepe Arrache, amigo nuestro en Guanajuato, y eso estábamos comentando precisamente el retomar o el tomar la sociedad civil los temas en sus manos y empezarlos a comentar entre nosotros, y creo que esto definitivamente está permeando en el ánimo de quienes toman las decisiones, de saber, ahora sí, antes se hacían un poco de la vista gorda y decían, no, bueno, yo creo que no están pensando esto, pero ahora pues es evidentísimo lo que está pensando el grueso de la ciudadanía cuando externamos nuestras opiniones en medios alternativos, y ahí sí no hay nada que controlar, y ahí sí no hay nada que tapar. Entonces, pues sí, como tú bien lo mencionas, es un momento paradigmático en donde las voces plurales empiezan a emerger, y pues encantadísimos, Jorge, de que en esa parte de la historia estamos insertados con tus propuestas y con este sistema y con todos nuestros invitados. Estimado José, de hecho creo que es la intención de su programa, de todos los que participamos en él, de, si bien ver la realidad tal como es, sin ocultarla, como bien has dicho. No nada más se trata nada más de ver lo malo y de criticarlo, sino también de tratar de hacer propuestas. Muchas veces nada más nos estamos quejando o les echamos la culpa a medio mundo sobre nuestros diferentes problemas, pero también se trata de que tenemos que proponer ideas y también romper paradigmas para tener un mundo mejor, estimado José. Perfecto, pues muy bien, y estamos en contacto para la próxima. Vamos a ver qué otro tema nos preparas, y estaremos muy atentos ahí para que nos sorprendas ahí con más números y datos. Así es, estimado José, con mucho gusto estaremos preparando algo muy interesante para la próxima semana. Seguramente será seguir sobre estos mismos temas, ya sea la crisis alimentaria o también la nueva crisis de deuda que se está enfrentando Estados Unidos, que evidentemente todos estos problemas a nivel internacional nos terminan pegando como país, porque vivimos ya en un mundo interconectado y globalizado. Perfecto, muy bien, Jorge, estamos en contacto, te mandamos un abrazo, te manda a saludar Frank Estrada. Un abrazo también a mi estimado Frank, y un abrazo para ti y un afectuoso saludo a las personas que nos escuchan y nos ven. Gracias. Hasta luego. Pues bien, hemos estado conversando con ustedes, vieron, con Jorge Sánchez Tello, intercambiando algunas opiniones en materia económica, qué hacer, qué no hacer, por dónde hay que darle. Pues todas las opiniones son muy, muy valiosas en estos momentos en que lo que se requiere es tener puntos de vista diferentes, porque pues estamos ante problemas que, si bien es cierto, son cíclicos, muchos de ellos. También es cierto que empiezan a tomar características propias de nuestros tiempos. Entonces, en este sentido, pues hay que tomar decisiones adecuadas al momento preciso que estamos viviendo y en la región precisa en la que estamos viviendo. Porque muchas veces traemos modelos de aquí, de un lado y de otro, y no nos está funcionando, al menos en nuestro país así lo hemos venido padeciendo. Y pues bueno, en unos momentos más vamos a estar vía telefónica con nuestro amigo Jesús Robles Malof, quien nos vamos a estar enlazando hasta la Ciudad de México. Y pues bueno, les invitamos a que se queden con nosotros para seguir hablando. El próximo tema pues es la especialidad
de nuestro amigo invitado, que son los derechos humanos. Vamos a ver qué nos tiene de novedades nuestro amigo Jesús Robles Malof. Quédense con nosotros, por favor. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online.